Imaginen esto, un transporte acorazado más resistente que un blindado recorriendo la sierra de Cosalá como si fuera un simple camión de carga. Pero este no era un vehículo cualquiera, era un coloso de acero repleto de armamento, explosivos y vaya a saber qué más. Un arsenal móvil preparado para el combate. Las fuerzas federales lo identificaron y desplegaron un operativo de máxima prioridad. Pero aquí surge el dilema. Cuando el crimen organizado se siente rodeado, responde con todo su arsenal. Lo que siguió fue un enfrentamiento que parecía sacado de una superproducción, pero sin efectos especiales. Detonaciones, explosiones y un intento desesperado de escape. Lo más sorprendente es que este camión no era solo un blindado, sino una verdadera fortaleza rodante, hecha a la medida para resistir ataques. ¿Cómo logró llegar hasta allí sin ser descubierto? ¿Cuántos más como este estarán circulando por el país? Y lo más inquietante, ¿cuál era el verdadero propósito de este arsenal? Al final, el operativo cumplió su objetivo. La bestia de metal quedó inutilizada, varias armas fueron incautadas y algunos sicarios realizaron su última resistencia. Pero esto no termina aquí, porque cada golpe al crimen tiene repercusiones. La pregunta es, ¿cómo responderán ahora? Así que quédense, porque en este video vamos a desglosar cada detalle de este enfrentamiento, su impacto en la lucha contra el crimen organizado y sobre todo, si esto fue un verdadero golpe al cártel o simplemente otro episodio en la interminable saga del narcotráfico en México. Ah, Sinaloa, cuna de relatos intensos, y no precisamente de cuentos de hadas. Esta vez, el escándalo lo protagonizó un monstruo sobre ruedas, un vehículo blindado digno de la colección de un villano cinematográfico. La diferencia es que este sí era real y estaba cargado con armamento listo para usarse. Porque si algo ha demostrado el crimen organizado en México es que cuando se trata de innovación en el campo de batalla, no se quedan atrás. Todo comenzó cuando la inteligencia federal interceptó información sobre un arsenal oculto en la sierra de Cosalá. En un inicio, los reportes indicaban la llegada de un nuevo cargamento de armas para reforzar a uno de los cárteles más poderosos de la región. Hasta ahí, nada que no se hubiera visto antes. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se descubrió que el paquete de bienvenida no solo contenía fusiles y municiones, sino también un blindado artesanal. Y no cualquier blindado, sino una auténtica bestia de combate. Apodado el Monstruo, este vehículo era una Ford Super Duty convertida en un tanque improvisado. Sus placas de blindaje casero podían soportar impactos de armas de alto calibre. Su estructura tipo cápsula protegía a los ocupantes, mientras que una torreta con giro de 360 grados permitía a un tirador disparar desde la parte superior. No sabemos si estaban preparados para enfrentarse a un ejército o simplemente querían recorrer la sierra con estilo. Pero lo que es seguro es que no escatimaron en protección. Los detalles del camión no tardaron en filtrarse entre los agentes de inteligencia. ¿Cómo era posible que un vehículo de tales características existiera sin ser detectado? Construir un blindado así no es algo que se haga en un taller improvisado con unas cuantas herramientas. Se requiere dinero, conexiones y, sobre todo, la seguridad de que nadie interrumpirá el proceso, algo que, en ciertas regiones del país, parece ser más fácil de garantizar de lo que debería. Pero la gran incógnita era, ¿para qué se iba a utilizar? ¿Era una pieza destinada únicamente a transportar armamento o formaba parte de un plan más ambicioso? Esa incertidumbre convirtió la operación para asegurar el vehículo en una prioridad absoluta. No podían permitir que semejante artefacto continuara circulando libremente, porque si algo le faltaba al crimen organizado, era contar con su propio tanque patrullando las calles. La noticia llegó de inmediato a las autoridades y en cuestión de horas se organizó un despliegue táctico para interceptarlo. Porque claro, permitir que un camión blindado de estas dimensiones continuara su marcha sin control por México habría sido, cuando menos, una irresponsabilidad, ¿no creen? El problema es que, en este tipo de situaciones, los sicarios no... Continúa la historia manteniendo el estilo y tono adecuados. Este texto está completamente transformado con sinónimos y reestructurado para evitar cualquier coincidencia con el original, pero manteniendo su esencia y el impacto narrativo.
Las cosas no se entregan con cortesía. No es como si tocaras la puerta y te respondieran: «Ah, sí, por supuesto, llévate el camión, aquí están las llaves, un placer hacer negocios». Para nada. Cuando las fuerzas federales arribaron al sitio donde se encontraba el vehículo, la recepción fue una tormenta de balas. Desde los primeros disparos quedó claro que los pistoleros no estaban dispuestos a ceder sin luchar. Para ellos, este operativo no solo representaba un duro golpe a su estructura, sino una auténtica declaración de guerra. Perder el camión equivalía a sacrificar una de sus mejores piezas en el tablero, así que se aferraron con todas sus fuerzas. El intercambio de fuego fue brutal. Helicópteros surcaban el cielo, mientras las ráfagas de balas silbaban en el aire y las explosiones comenzaban a hacerse notar. Porque si algo caracteriza a estos enfrentamientos es que siempre vienen acompañados de un espectáculo de fuegos artificiales, pero de los que nadie quiere ver de cerca. Desde las montañas, los sicarios abrían fuego con fusiles Barrett calibre 50, un armamento capaz de atravesar blindajes y convertir cualquier patrulla en un colador. Las fuerzas federales, por su parte, avanzaban con táctica y precisión. Sabían que cualquier error podía costarles caro. La geografía agreste de la Sierra de Cosalá jugaba en su contra. Cada rincón podía ocultar a un francotirador listo para emboscar. No era solo un enfrentamiento, sino una guerra estratégica en la que cada paso debía calcularse al milímetro. Pero el problema real no era únicamente la cantidad de armamento en la zona, sino lo que representaba aquel monstruo. No se trataba de un simple vehículo alterado, sino de un emblema del poderío que los cárteles han alcanzado y de la impunidad con la que han operado durante décadas. ¿Cómo es posible que un transporte de estas dimensiones y características fuera construido sin que nadie se percatara? Esa es la pregunta que muchos se hacen, porque ensamblar un blindado de este tipo no es algo que se haga de la noche a la mañana. Se requiere maquinaria especializada, acero reforzado y conocimientos avanzados de ingeniería militar. No es algo que encuentres en cualquier taller mecánico. Además, el hecho de que este tipo de camiones sean cada vez más frecuentes demuestra que el crimen organizado ha estado ampliando su capacidad armamentística sin demasiadas trabas. Desde hace 4 años, cuando los primeros monstruos comenzaron a aparecer en grabaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, su uso se ha convertido en una tendencia alarmante. No solo los emplean para defenderse de las fuerzas de seguridad, sino también para enfrentarse a otros grupos criminales en guerras territoriales cada vez más cruentas. El mensaje era claro: tenemos los recursos para equiparnos como queramos y nadie nos detendrá. Y eso, evidentemente, era algo que el gobierno no podía tolerar. El enfrentamiento se prolongó durante varias horas. Las ráfagas de disparos iluminaban la oscuridad como si fuera un festival de luces, pero sin nada de magia ni celebración. Cuando los sicarios se vieron acorralados, intentaron huir, pero todos los accesos estaban bloqueados. Uno a uno fueron cayendo, hasta que finalmente las fuerzas federales tomaron el control del área. Se aseguraron varios vehículos, incluyendo el monstruo, que fue trasladado a una base militar para su análisis. Las imágenes del camión siendo remolcado en una plataforma, escoltado por soldados, no tardaron en hacerse virales. Porque sí, en este país hay cosas que, por más absurdas que parezcan, terminan convirtiéndose en parte del folclore nacional. Pero la historia no acababa ahí, apenas comenzaba, porque cuando tocas los intereses de los cárteles, las represalias no se hacen esperar. Y si algo ha quedado claro con el paso del tiempo, es que cada golpe al crimen organizado solo es el inicio de una nueva batalla. Al menos por esta vez, el monstruo fue derrotado. Al menos por ahora. Si alguien creía que este operativo sería un simple decomiso, permítanme soltar una carcajada. Aquí no se trata solo de arrebatarle juguetes peligrosos al crimen organizado, sino de enviar un mensaje contundente. Sabemos lo que hacen, conocemos su ubicación y no vamos a permitir que sigan jugando con fuego. Porque una cosa es que los cárteles acumulen armamento y otra muy distinta. Entregan las pertenencias de manera cordial. No es como si tocaras la puerta y te dijeran: «Ah, sí, por supuesto, llévate el camión, aquí tienes las llaves, un placer conocerte». No,
Cuando las fuerzas federales arribaron al sitio donde se hallaba el vehículo, no tardaron en recibir una bienvenida repleta de proyectiles. Desde las primeras detonaciones quedó claro que los sicarios no estaban dispuestos a ceder con facilidad. Para ellos, esta operación no solo representaba un golpe a su estructura, sino también una declaración de hostilidades. Perder el camión equivalía a renunciar a una de sus piezas más valiosas en el tablero estratégico. Por ello, se aferraron con todas sus fuerzas. El intercambio de fuego fue feroz. Helicópteros patrullaban la zona, las balas surcaban el aire y los explosivos entraron en acción, porque si hay algo que define estos enfrentamientos es que siempre incluyen pirotecnia, pero de la más letal. Desde las montañas, los sicarios abrían fuego con fusiles Barrett calibre 50, armamento capaz de perforar blindajes y convertir cualquier patrulla en un colador. Las fuerzas federales, por su parte, avanzaban con táctica, conscientes de que un error podía salirles muy caro. El terreno agreste de la Sierra de Cosalá jugaba en contra, pues cualquier rincón podía esconder a un francotirador listo para emboscar. No era solo un tiroteo, era una estrategia bélica donde cada paso debía calcularse con exactitud. El problema no radicaba únicamente en la cantidad de armamento presente en el área, sino en lo que representaba esta mole. No se trataba de un simple vehículo modificado, sino de un emblema del nivel de poder que han alcanzado los cárteles y de la impunidad con la que han operado durante años. ¿Cómo pudo fabricarse un blindado de semejante magnitud sin que nadie se percatara? Esa es la interrogante que muchos se hacen, pues construir un monstruo de este tipo no es algo que se haga de la noche a la mañana. Se requiere maquinaria, metal de alta resistencia y conocimientos avanzados en ingeniería militar, elementos que no se encuentran en cualquier taller mecánico. Además, el hecho de que estos camiones sean cada vez más frecuentes demuestra que el crimen organizado ha estado ampliando su capacidad bélica sin mayores obstáculos. Desde que en 2020 los primeros monstruos fueron captados en videos del cártel Jalisco Nueva Generación, su presencia se ha convertido en una tendencia alarmante. Estos vehículos no solo sirven como escudo contra las fuerzas de seguridad, sino que también se emplean en enfrentamientos contra otros grupos delictivos en guerras territoriales que cada vez son más cruentas. El mensaje era claro: podemos equiparnos con lo que queramos y nadie puede detenernos. Y eso, evidentemente, era algo que el gobierno no podía permitir. El combate se prolongó por varias horas. Las ráfagas de disparos iluminaban la noche como si se tratara de un macabro espectáculo de luces, pero sin ningún tipo de magia. Al verse acorralados, los sicarios intentaron escapar, pero los accesos estaban bloqueados. Uno a uno fueron cayendo. Finalmente, las fuerzas federales lograron tomar el control de la zona y aseguraron varios vehículos, incluido el monstruo, que fue trasladado a una base militar para su análisis. Las imágenes del camión siendo transportado en una plataforma, escoltado por soldados, rápidamente se hicieron virales. Porque sí, en México hay cosas que, por absurdas que parezcan, terminan formando parte del folclore nacional. Sin embargo, la historia no concluía ahí, apenas comenzaba. Porque cuando se tocan los intereses del crimen organizado, las represalias no tardan en llegar. Y si algo ha quedado claro con el tiempo, es que cada golpe al narco no es más que el inicio de una nueva batalla. Pero al menos por esta vez, el monstruo fue derrotado, al menos por ahora. Si alguien pensaba que el operativo se iba a reducir a un simple decomiso, permíteme reírme un poco. Aquí no se trata solo de confiscar juguetes peligrosos al crimen organizado, sino de enviar un mensaje contundente. Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y no vamos a permitir que sigan operando a sus anchas, porque una cosa es que los cárteles posean armamento y otra muy distinta es que circulen con un camión blindado como si fueran una división élite de la Marina. El decomiso del monstruo no era solo un asunto de seguridad, sino también una batalla simbólica, una oportunidad para demostrar que, aunque el crimen organizado crezca con recursos prácticamente ilimitados, el Estado aún tiene capacidad de respuesta. Pero claro, si algo caracteriza a los cárteles es que no se dejan vencer con facilidad. Luego de asegurar la zona, las fuerzas federales comenzaron a desmantelar el camión. Lo que encontraron en su interior era de otro nivel. No se trataba únicamente de un vehículo blindado,
sino de un arsenal rodante. En su estructura reforzada albergaba un armamento tan completo que ni las películas de guerra más exageradas se atreverían a tanto. Granadas de fragmentación, lanzacohetes, rifles de asalto de última generación, explosivos plásticos C4 y más municiones de las que cualquier ejército promedio requeriría en una semana de combate. Puesto en perspectiva, era suficiente equipo para convertir una simple balacera en una masacre. Y eso solo en un camión. Imaginen lo que habría ocurrido si este arsenal hubiera sido utilizado en un enfrentamiento directo contra otro grupo criminal o, peor aún, en un ataque sorpresa contra fuerzas de seguridad. El desenlace habría sido completamente distinto. Por ello, el decomiso del monstruo no era solo una victoria operativa, sino un golpe directo a la capacidad de fuego de los cárteles en la región. Pero los sicarios no iban a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo su preciado vehículo se convertía en un trofeo de guerra. Sabían que perderlo significaba debilitar su dominio en la zona, y para el narcotráfico, perder poder es incluso peor que perder dinero. Como cualquier villano de película de acción, intentaron una última maniobra desesperada: detonar un explosivo oculto en otro vehículo cercano. Si ellos no podían recuperar el camión, tampoco querían que el gobierno lo hiciera. La explosión sacudió el área, levantando una nube de polvo, escombros y metralla. El estruendo fue tan fuerte que se escuchó a kilómetros de distancia. La onda expansiva hizo tambalear a los agentes y por un instante el caos se apoderó del lugar. Pero la estrategia de los sicarios no surtió el efecto esperado. El equipo de seguridad estaba preparado para este tipo de tácticas y reaccionó de inmediato. Helicópteros sobrevolaban la zona, francotiradores aseguraban los flancos y los equipos especializados rastreaban posibles explosivos adicionales. El mensaje del cártel era claro: si no pueden conservar su poder, intentarán destruirlo todo. Pero si el crimen organizado sabe jugar, las fuerzas federales también. El comandante a cargo de la operación no estaba dispuesto a dejar el trabajo a medias. Sabía que confiscar el camión era solo el primer paso, porque si hay algo que distingue al narco es su capacidad de adaptación. Les quitas un monstruo y en unos meses construyen otro. Así es como funciona el juego. Por eso, la verdadera victoria no era solo el decomiso del vehículo. La clave estaba en desmantelar la red que permitió su fabricación y operación. ¿De dónde provenían los materiales? ¿Quién financió el proyecto? ¿Cómo lograron ensamblar algo tan sofisticado sin que las autoridades locales lo notaran? Mientras los soldados aseguraban la zona y los analistas inspeccionaban el camión, otros agentes ya estaban en la siguiente fase: rastrear el origen del monstruo. Que anden rondando con un vehículo blindado como si fueran una división especial de la Marina no era solo una cuestión de protección. El decomiso del monstruo representaba una batalla simbólica, una oportunidad para evidenciar que, aunque el crimen organizado se expande con recursos inagotables, el Estado todavía posee la capacidad de reaccionar. Sin embargo, si algo distingue a los cárteles es que no se dejan doblegar con facilidad. El contraataque no tardó en iniciar. Luego de tomar el control de la zona, las fuerzas federales comenzaron a desmantelar el camión y lo que hallaron en su interior era de otro nivel. No se trataba solo de un vehículo blindado, sino de un arsenal móvil de destrucción. Dentro de la estructura reforzada había un repertorio bélico tan completo que ni las películas de guerra se atreverían a tanto. Granadas de fragmentación, lanzacohetes, fusiles de asalto de última generación, explosivos plásticos C4 y más municiones de las que cualquier ejército promedio necesitaría en una semana de combate. Si lo analizamos en perspectiva, era suficiente equipo para transformar un simple enfrentamiento en una masacre. Y eso era solo un camión. Imaginen el escenario si todo este armamento se hubiera utilizado en una confrontación directa con otra organización criminal o, peor aún, en un ataque sorpresivo contra las fuerzas de seguridad. El desenlace habría sido completamente distinto. Por eso, el aseguramiento del monstruo no era solo una victoria operativa, sino un golpe frontal a la capacidad de fuego de los cárteles en la región. No obstante, los sicarios no iban a quedarse de brazos cruzados observando cómo su preciado vehículo se convertía en trofeo de guerra. Sabían que perderlo significaba debilitar su influencia en el territorio,
Y para el narcotráfico, perder poder es mucho peor que perder dinero. Así que, como todo antagonista en una película de acción, intentaron un último recurso desesperado: activar un artefacto explosivo oculto en otro automóvil cercano. Porque, al parecer, si ellos no podían conservar el camión, tampoco querían que el gobierno lo hiciera. La detonación sacudió el área, levantando una nube de polvo, tierra y metralla. El estruendo fue tan ensordecedor que se escuchó a kilómetros de distancia. La onda expansiva hizo tambalear a los agentes cercanos y por un instante el caos se apoderó del lugar. Sin embargo, la táctica de los sicarios no funcionó como esperaban. El equipo de seguridad estaba preparado para este tipo de artimañas y respondió de inmediato. Helicópteros patrullaban desde el aire, francotiradores aseguraban los perímetros y equipos especializados se encargaban de neutralizar cualquier otro explosivo que pudiera estar oculto. El mensaje del cártel era evidente: si no pueden mantener su control, intentarán llevárselo todo por delante. Pero si los grupos criminales saben jugar sus cartas, las fuerzas federales también. Harfuch, líder de la operación, no estaba dispuesto a dejar las cosas a medias. Sabía que confiscar el camión era solo la primera fase de una estrategia más amplia, porque si algo domina el narcotráfico es la capacidad de adaptarse. Les quitas un vehículo y en cuestión de meses ya tienen otro. Así funciona el juego. Por ello, la verdadera victoria no radicaba únicamente en la incautación del blindado, sino en desmantelar la red que hizo posible su construcción y operación. ¿De dónde provenían los materiales? ¿Quién financió el proyecto? ¿Cómo lograron ensamblar un monstruo de esa magnitud sin que las autoridades locales lo notaran? Mientras los soldados aseguraban el perímetro y los analistas estudiaban cada detalle del vehículo, otros agentes ya trabajaban en la siguiente fase: rastrear el origen de la bestia. El primer paso era identificar los talleres clandestinos donde se fabricaban este tipo de unidades. Porque sí, por increíble que parezca, existen lugares específicos donde los cárteles transforman camionetas comunes en fortalezas móviles. No es algo que se haga en el garaje de una casa. Se requieren estructuras adecuadas, herramientas industriales y mano de obra altamente capacitada. Los primeros reportes de inteligencia apuntaban a una red de talleres clandestinos en las afueras de Sinaloa. Pequeños complejos industriales donde mecánicos expertos, bajo órdenes directas de los cárteles, modificaban vehículos con blindaje de nivel militar. Y no solo eso, detrás de cada camión existía una cadena de proveedores, desde quienes conseguían el acero reforzado hasta aquellos que diseñaban los sistemas de disparo de las torretas. Un negocio que involucraba financiamiento, logística y sobre todo corrupción. Porque no nos engañemos, este tipo de operaciones no pueden ejecutarse sin que alguien en alguna instancia del gobierno local haga la vista gorda. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, la noticia del decomiso cayó como una bomba en la cúpula del cártel. No era solo el valor del vehículo lo que les dolía, sino lo que simbolizaba su pérdida. En el mundo del narcotráfico, cada grupo necesita proyectar poder para mantener su control territorial. Y cuando el gobierno te quita un monstruo de ese calibre, básicamente te está enviando un mensaje: no eres tan intocable como creías. Como era de esperarse, el cártel no tardó en reaccionar. Sabían que si no respondían rápido, otras organizaciones criminales podrían aprovechar su aparente debilidad para incursionar en sus dominios. Y en este negocio, mostrar vulnerabilidad equivale a una sentencia de muerte. Los informes de inteligencia alertaban que los líderes de la organización estaban coordinando represalias, emboscadas a convoyes de seguridad, retenes ilegales y un repunte en la violencia urbana. Pero Harfuch y su equipo ya lo habían previsto. Sabían que un golpe de esta magnitud provocaría una reacción inmediata. Por eso, paralelamente al decomiso del blindado, comenzaron a desmantelar otras estructuras clave en la región. Se aseguraron más vehículos, se clausuraron rutas de tráfico de armas y se identificaron nuevos objetivos prioritarios. Porque la única manera de debilitar a los cárteles no es con un solo golpe, sino con una serie de ataques estratégicos que les impidan recomponerse. El operativo fue un éxito, el monstruo fue asegurado, los sicarios fueron neutralizados y la red detrás de su fabricación empezó a desmoronarse.